Comer tortilla previene enfermedades oculares. De acuerdo con el cirujano oftalmólogo Gustavo Aguilar, la tortilla, además de calcio, si se elabora con harina de maíz, contiene diversas vitaminas que ayudan a prevenir enfermedades o padecimientos cotidianos de la vista e incluso afectaciones que se presentan en los ojos con el tiempo. En las tortillas de maíz destaca la presencia de vitaminas del grupo B, A, C, D y E y de zeaxantina, que es un pigmento antioxidante que se encuentra en la retina y nos protege contra los efectos de los radicales libres nocivos para las células, previniendo las enfermedades oculares relacionadas con la edad. Además, las tortillas de maíz contienen vitamina A y E, nutrientes necesarios para que no se produzca ceguera nocturna o falta de visión en condiciones bajas de luz. Son consideradas un antioxidante muy poderoso que ayuda a mantener la vista en buen estado, previniendo enfermedades como la pérdida de la visión o las cataratas. Igualmente, ayuda a los ojos a superar las infecciones bacterianas como la conjuntivitis. En tanto, la vitamina C es considerada como un fijador, es decir, que ayuda a la correcta absorción de las vitaminas A y E, lo que no solo favorece la prevención de enfermedades o padecimientos de la vista, sino que también acelera su recuperación. Contribuye a la fabricación de colágeno, una fibra muscular presente en el vítreo del ojo. Es el líquido que ocupa el 80% de este. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Año nuevo, vida nueva, todo nuevo, buenos propósitos, semana nueva, mes nuevo. Así que hay que ponernos las pilas, hay que cumplir en la medida de lo posible los propósitos que se hayan hecho ustedes ahí en casa y sobre todo hay que estar muy atentos en lo que tiene que ver con nuestra salud. La salud es lo más importante que tenemos, digan lo que digan, pueden tener muchísimo dinero, pero si no tienen salud, por supuesto que pues no hay felicidad completa. Si ustedes no se pueden mover, si ustedes tienen que, porque se descuidaron su diabetes, las tienen que amputar, bueno, pues ahí sí que es una situación difícil y que tiene que ver muchas veces, la mayoría de las veces, con un descuido de nuestra salud, así que la invitación es para que se cuiden. Vamos a iniciar el año hablando de un tema que raras veces tocamos, pero que sí es común, la esclerodermia o esclerosis sistémica progresiva. ¿Qué quiere decir la palabra esclerodermia? Pues viene del griego y quiere decir piel endurecida, pero pues vamos a ver de qué se trata esto. Si usted conoce a alguien, si usted mismo la padece, pues nos encantaría que se comunicara con nosotros al 3122-4200 o 3122-4266. Lo puede hacer en forma directa con nuestro especialista el día de hoy. Lo invitamos también a comunicarse a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Yo soy la doctora Elvia Jiménez, no saben qué gusto me da estar con ustedes, iniciar el año con ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulo, presento a alguien muy querido, la verdad muy querido, el doctor Mario Salazar Páramo, compañero de generación, y que lo vuelvo a ver después de unos años, pero que bueno, pues ya es toda una eminencia. Él es presidente del Colegio Mexicano de Reumatología. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Elvia, muy bien, muchísimas gracias, también un gusto saludarte y también a todos nuestros radioescuchas, con mucho gusto. No, pues qué viene empezar el año con una cara familiar, con una cara conocida y muy querida. Mario, ¿qué es la esclerodermia? Y bueno, hablaba de la esclerosis sistémica progresiva, que no es lo mismo, para empezar, que la esclerosis múltiple, que es como las personas las tienen como más asociadas. Es correcto, Elvia. Primero que nada, pues hay que entender que esclerosis, como bien dijiste al inicio de la conversación, es un endurecimiento que particularmente afecta el tejido conjuntivo, el tejido de sostén de nuestro organismo, e involucra diversos órganos. El más extendido es la piel y es donde más se puede apreciar estos cambios, y el otro es el involucro o la afectación de órganos internos. Efectivamente, como bien dices, no hay que confundirnos, y sobre todo que quede muy claro en nuestro auditorio, en nuestros radioescuchas, que esclerosis múltiple es una entidad diferente. Esclerosis múltiple es una entidad que atiende por esencia el neurólogo y es una enfermedad desmielinizante. ¿Qué quiere decir esto? Nada más como una breve aportación, que no es mi campo, es en el sentido de que las vainas de mielina que conducen los estímulos sobre los cuales se traduce toda la conducción nerviosa de nuestro organismo se van deteriorando.
Esto también es una enfermedad de origen autoinmune, pero muy diferente a lo que vamos a tratar esta mañana. Y de las dos, ¿cuál es la más discapacitante? Las dos, Elvia, son desafortunadamente son enfermedades de origen autoinmune, quiere decir que algunos componentes de nuestro organismo se nos revierten y bueno, pues nos autoagreden. Y ambas enfermedades pueden llevar a capacidades disminuidas, pero sobre todo progresivamente afectar la calidad de vida y eventualmente causar la muerte. Aquí en este caso, ¿cuáles serían en cuanto a sexo las más afectadas, hombre o mujer? Ya estamos hablando entonces ahora sí de la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia, que como insisto bien dijiste, es esa atrofia que se va dando sobre ciertos tejidos y particularmente la piel y otros órganos que más adelante vamos a ir mencionando. El caso es que la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia se tienen diferentes cifras alrededor del mundo, pero lo más importante es conocer que puede haber afectaciones de 1 en 100,000, 0.5 personas por cada 100,000 habitantes. Es muy variable, depende de las poblaciones y depende de que se identifiquen oportunamente. Las mujeres, definitivamente en este campo de las enfermedades de origen autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico, como la artritis reumatoide, son las más afectadas. Las poblaciones varían entre una afectación de 3 mujeres por cada hombre, hasta 14 mujeres por cada hombre. Y generalmente, esto es muy importante, Elvia, es mujeres en edad joven, mujeres en edad reproductiva, mujeres en edad productiva laboralmente hablando. ¿Qué tan temprano entonces le puede dar a una mujer la esclerosis sistémica progresiva? Diríamos que después de los 15 años. Híjole, muy jóvenes. Claro, y hasta antes de los 45 años. Sí, estamos hablando en una edad, como tú dices, importante en la vida de una persona. ¿Cómo empieza la esclerodermia? ¿Cómo se da cuenta una persona que empieza con este problema? Entonces, no se sabe por qué tu sistema inmunológico empieza a atacarte. Así es. Sí se sabe que es el culpable, digamos, pero no se sabe por qué. Es una enfermedad en la que progresivamente el tejido de sostén, que es particularmente lo que conocemos como el tejido conjuntivo, va proliferando en forma extrema, pero además existe una afectación muy importante de los pequeños vasos sanguíneos. Esta vasculopatía, como le llamamos técnicamente en la medicina, o esta afectación de los pequeños vasos sanguíneos, provoca cambios vasculares muy importantes, valga la redundancia, entre los que destaca un fenómeno muy interesante en los pulpejos, en las puntas de los dedos, conocido como fenómeno de Raynaud o fenómeno Raynaud, como debiera de pronunciarse. Este es un cambio vascular en el que se afecta particularmente la coloración, empieza a haber cambios de coloración en la punta de los dedos. Vamos a ir ampliando poco a poquito cuál es el fenómeno que ocurre y progresivamente, dando eco a lo que tú comentas de cómo podemos darnos cuenta de este tipo de padecimientos, es algunos cambios que van sucediendo con el paso del tiempo, porque es una enfermedad crónica, en la fisonomía de la propia persona. A ver, hablaste tú de los pulpejos. ¿Cuáles son los cambios? Los pulpejos es así lo gordito que tenemos la punta de los dedos y que aparte nos sirve para saber si hay calor, si hay frío. Es correcto. Por eso no nos quemamos, porque tocamos algo caliente y luego lo retiramos por todas las terminaciones nerviosas que tiene. ¿Cuáles serían? Bueno, ya no. Ahorita no. Vamos a hacer una pausa comercial. Yo ya estoy así como súper interesada, pero tenemos que hacer una pausa para no interrumpir al doctor Mario Salazar Páramo, que esta mañana nos acompaña. Lo vamos a retomar regresando del corte. Le recordamos los teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Le recuerdo que tiene usted a su disposición el WhatsApp 3318-807641. Vámonos a la pausa. Adelante, ya estamos de regreso, 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Estamos hablando de esclerodermia con el doctor Mario Salazar Páramo, él es presidente del Colegio Mexicano de Reumatología, y nos quedamos que una de las partes afectadas serían los pulpejos, donde hay muchas terminaciones nerviosas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, como decíamos inicialmente, mi querida doctora Elvia,
El problema fundamental es una enfermedad inicialmente vascular, de pequeños vasos sanguíneos, y esto particularmente tiene importancia en la parte distal de nuestras extremidades, particularmente, vuelvo a decirlo, en las manos y en los pies. Esto se conoce como fenómeno de Raynaud o Raynaud, y sucede que se pueden experimentar cambios de coloración que van de la palidez al amoratamiento y que están sujetos a la exposición a cambios del clima, particularmente, por ejemplo, un frío intenso o la exposición a sustancias o agua muy fría, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde se da se da cuenta uno de las primeras manifestaciones de estos tipos de enfermedades o de esta enfermedad conocida como esclerosis sistémica progresiva. Definitivamente, el cambio vascular también conlleva alteraciones en los nervios, y por supuesto puede haber dolor distal o entumecimiento. Pero no solamente eso, también puede haber otros cambios muy importantes en los dedos, lo que se conoce como un edema de dedos. Puede también haber dolores articulares, puede también haber artritis, y puede haber un afilamiento de los dedos, con pérdida de las líneas de expresión entre las articulaciones. Esto ocurre porque la enfermedad no solamente tiene un cambio vascular, sino también se ve involucrado un cambio edematoso. Entonces, ese cambio edematoso precede propiamente lo que se conoce ya como la proliferación del tejido conjuntivo, que es ya lo que tenemos como el endurecimiento de la piel. No solamente en las manos, también esto ocurre, por ejemplo, en la cara, y estos cambios en la cara van provocando que las líneas de expresión naturales que con el tiempo van apareciendo se vayan perdiendo. Progresivamente esas líneas de expresión hace que justamente la fisonomía de la cara se vuelva afilada. Igual que los dedos. Efectivamente. Me quiero imaginar unos dedos como aquellas muñequitas que ponían en los pasteles y con la mano y los dedos así casi en puntita. Es correcto, es así, correcto. Así sería la imagen, tal cual. Así es. Y si tuviéramos oportunidad de hacer un estudio sobre los lechos unguiales, sobre la parte de las uñas, encontraríamos que esos cambios, esos vasitos tan finos que hay en nuestras uñas y que pueden ser visibles a través de un capilaroscopio, que no en todas partes existen, pudiéramos encontrar esa distorsión en la vasculatura normal de nuestros capilares a nivel de los lechos unguiales. Ese es el hecho patognomónico propiamente de los cambios que ocurren en la esclerosis sistémica progresiva. Quiere decir que con este síntoma, digamos, este signo per se, podríamos ya hacer un diagnóstico, porque es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo se hace el diagnóstico? Porque se podría confundir en un inicio a lo mejor con alguna enfermedad reumatológica. Es correcto, sí. Recordar que este tipo de enfermedades, Elvia, tienen diversas manifestaciones, son a veces lo que conocemos como monstruos de mil cabezas, y efectivamente puede haber dolores articulares, dolores musculares, puede haber manifestaciones generales, pérdida de peso, caída de pelo, úlceras en la boca, puede haber incluso en algunos casos fiebre, cansancio, fatiga. Todos estos son síntomas atribuibles a el inicio de algunas enfermedades reumáticas, pero particularmente el fenómeno de Raynaud puede darse solo exclusivamente en la esclerosis sistémica progresiva, en algunos casos de lupus eritematoso sistémico, que hay que hacer diagnóstico diferencial, o bien en la enfermedad mixta de tejido conjuntivo. Aquí yo te preguntaba fuera del aire que si era impensable que el fenómeno de Raynaud se diera solo, pero al revés, ¿podría ser que una esclerosis sistémica no tenga el fenómeno de Raynaud, o es como a fuerzas? Es correcto. Quizás el 70, 80, 90 o 80% de los casos manifiesten en algún momento alguna fase del fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud técnicamente o médicamente se conoce que tiene varias fases, pero sí, la mayor parte de los pacientes con esclerosis sistémica progresiva o enfermedad mixta de tejido conjuntivo, que es otro tipo de padecimiento, sí manifiestan este tipo de signo. Y este es un signo eminentemente clínico, o el diagnóstico de la esclerosis sistémica progresiva, también llamada esclerodermia, que tiene dos variantes, veremos a continuación.
efectivamente es eminentemente clínico. Bien, hoy en día, bueno, se ha avanzado muchísimo en el diagnóstico de enfermedades que antes era impensable, ¿no? Impensable por hacer un diagnóstico cuando el bebé recién llega al mundo. Hay muchos exámenes que, bueno, es un tamizaje para muchísimas enfermedades y que cambian el pronóstico. ¿Aquí hay alguna especie de prueba que se pueda hacer a la bebé o al bebé para saber si va a padecer esta enfermedad o todavía no avanzamos tanto? No avanzamos tanto, querida Elvia. Aquí importa mucho el antecedente. Hablando de la historia clínica, creo que es menester traer a colación que los padecimientos reumáticos, los padecimientos de origen autoinmune, tienen un fondo también de asociación familiar. De tal manera que si existe en la familia algún portador de artritis reumatoide, algún portador de lupus eritematoso, bueno, pues en aquellos casos en los que exista cambios de coloración en la punta de los dedos, algunos cambios en la fisonomía de la cara, alguna alteración al momento de deglutir alimentos porque se atoran los alimentos al paso del esófago, justamente hay que sospechar de esclerodermia. Por otro lado, esto es muy importante, existen fenómenos ambientales que se han asociado justamente con el desarrollo de la esclerodermia. En algún momento se identificó la presencia de un aceite, este es un estudio clásico ambiental, un estudio de un aceite ingerido por cierta población en alguna provincia de España que llevó justamente a un brote de manifestaciones locales, focalizadas, de asociación con esclerodermia. A ver, estamos hablando de un aceite comestible. Allá usan mucho el aceite de oliva, ¿no? ¿De cuál aceite? No, estos ¿O son es otro aceites. tipo de aceite? Sí, son un aceites aceite que se quizás ponen en la piel, sí, o... probablemente un aceite adulterado, Okay. como pudiera haber ocurrido, por ejemplo, con un alcohol que en lugar de tener el componente de etanol tiene metanol, por ejemplo. Entonces, son aceites adulterados que definitivamente no son compatibles con la vida humana, Digamos, pero que así, fueron comercializados inapropiadamente como comestibles. y ahí se dio el caso de Es que correcto. se aumentó como la incidencia. Es correcto, Muy un brote. bien. Un brote por ahí. Nada más, Bueno. nada que ver, y esto que quede muy claro para nuestros radioescuchas, nuestro radio auditorio, pues nada tiene que ver el consumo de aceites comestibles de origen vegetal, cártamo, ajonjolí, oliva, que es altamente rico Y recomendable, y recomendable, efectivamente. Entonces nada que ver, son aceites que desafortunadamente fueron adulterados. Y que de repente no pasaron el control de calidad. Es correcto. Y luego la gente se va por lo barato. Y Así bueno, es, pues, así es. En ahí efecto. va, ¿no? Como que la Así es. cadenita. Pero sí, regresando al punto, tomar en cuenta que este tipo de padecimientos de origen autoinmune involucra un aspecto de susceptibilidad del huésped, un aspecto de un factor ambiental que lo desencadena, tantos contaminantes que tenemos hoy en día, y algo que lo dispara, quizás un desvelo constante, quizás una tristeza o una melancolía que hacen vulnerable a nuestro organismo, y entonces en ese momento pues se despiertan este tipo de padecimientos. Sí, claro, y si tiene que ver con el sistema inmunológico, pues sí, este estrés que no sabemos manejar, esta depresión que hoy es como nuestra pandemia, ¿no? De depresión, hoy los jóvenes están deprimidos, desde niños que vemos deprimidos, bueno, la verdad es que sí está como preocupante, pero también vamos a ocuparnos, no vamos a preocuparnos. Vamos a hacer una pausa comercial. Voy a saludar con muchísimo gusto, mi primer saludo del año, a Omar Machaín, ahí en controles, a nuestra productora Laura Mora, y como asistente de producción a Abraham Mendoza. Vamos a hacer una pausa comercial. Les recuerdo los números telefónicos 3122-4200 y 3122-42 ya dije 31, 22, 42, ya ves, ya se me olvidó, 42, 66, ahí va. Y bueno, el WhatsApp 33, 18, 80, 76, 41, le recuerdo, estamos en zona 391.5 de su radio. Bueno, ya estamos de regreso con el doctor Mario Salazar Páramo hablando de esclerodermia, esta enfermedad pues no tan fácil diagnóstico entonces, Mario. Efectivamente, no es fácil el diagnóstico, y decía yo hace unos minutos, Elvia, que tenemos la variedad sistémica, justamente, que es la que más
nos preocupa y ocupa, como se dice hoy políticamente hablando. Así es. En el sentido de que es una enfermedad que afecta la piel de forma muy importante, que es el órgano más extenso de nuestra economía corporal, pero también afecta el tubo digestivo, ese acartonamiento del trayecto del tubo digestivo que va desde la porción más alta, que es el esófago, hasta el intestino bajo, que es el colon, con severos problemas, entre los que se destaca ese tránsito intestinal lento, difícil, estreñimientos crónicos, difícil deglución, se atoran los alimentos. Y luego pasamos por ahí, Elvia, a el aspecto pulmonar. Creo que el aspecto pulmonar es uno de los elementos de afectación en la esclerosis sistémica progresiva más grave porque el daño vascular y luego la proliferación de tejido fibroso a nivel pulmonar hace precisamente que esa capacidad pulmonar se vaya restringiendo, se vaya disminuyendo, y entonces viene lo que conocemos como disnea, que es la dificultad respiratoria de grandes esfuerzos inicialmente, luego medianos esfuerzos y finalmente de pequeños esfuerzos. Entonces, esta afectación pulmonar también es relevante. Esta afectación pulmonar, estaríamos hablando que se presenta al inicio, porque estamos hablando de una enfermedad crónica, ya casi en etapas finales. Sí, por supuesto, esto es en etapas avanzadas de la enfermedad. Y una de las más temidas complicaciones de la esclerosis sistémica progresiva en el aspecto pulmonar o vasculopulmonar es la hipertensión arterial pulmonar, que es una entidad que potencialmente puede cobrar la vida. Es aquella presencia de incremento de la presión arterial precisamente en la arteria pulmonar, que es la que nutre de sangre a nuestro tejido pulmonar. El otro aspecto muy importante a tomar en cuenta dentro de la afectación sistémica es el riñón. El riñón en la esclerosis sistémica progresiva también puede verse afectado en forma severa y producir también lo que se llama un riñón de esclerodemia, que es un riñón agudo, que es un riñón en el que la falla renal es inminente. Entonces, junto con el daño cutáneo, que es extenso, que ya dijimos la afectación vascular en los pulpejos, que ya dijimos la afectación a nivel de tubo digestivo, la pulmonar y la renal son la afectación más importante dentro de la variedad sistémica. Pero también tenemos la otra parte, la contraparte, que es una variedad limitada, que es conocida con el acrónimo de CREST: calcinosis renal, esclerodactilia, afectación esofágica y telangiectasias. Términos médicos, el síndrome de CREST, pero es una variedad limitada de la ¿Aquí qué significaría en español? Como dicen por ahí, ¿no? Para que nuestros radioescuchas entiendan estos términos. Calcinosis es un depósito de calcio en diferentes regiones del organismo, particularmente en zonas de presión. Que esto hace que la movilidad se limite. Totalmente, Bien. ¿verdad? El Raynaud, que ya lo explicamos ampliamente, que son esos cambios que ocurren en las partes distales de nuestro organismo. Y donde las personas, son más sensibles al frío, a cambios bruscos de temperaturas importantes. Es correcto. Luego tenemos entonces las alteraciones esofágicas, por eso le agregamos la E, donde justamente es la dificultad para tragar, que conocemos como disfagia. Y luego tenemos el afilamiento, que tú bien describiste, del afilamiento de los dedos, que es la esclerodactilia, y finalmente lesiones en la cara que semejan arañas vasculares, que son pequeños vasitos que van apareciendo en diferentes regiones de la economía corporal. Y que lo vemos también en personas mayores, ya cuando tienen comprometida la circulación. Es correcto, sí, es correcto, pero que nada tiene, no tiene nada que ver, pues, nada más por la imagen. Así es, en efecto. Así es, totalmente de acuerdo. Y para nuestros radioescuchas, bien lo dijiste, Elvia, también tenemos una variedad que es localizada de dijimos, una variedad sistémica, una variedad autolimitada y una variedad localizada, que es la esclerosis localizada. Estas son placas que se presentan en diferentes regiones del cuerpo, que son placas atróficas. Incluso ¿cómo se ven, perdón, Mario? Manchas, tal cual. Manchas obscuras de un tejido que carece de vitalidad, de un tejido que se ve hundido, que se ve atrófico, que se ve endurecido. Incluso hay una variedad, vale la pena
aquí mencionarlo, que es conocida como la variedad del golpe de sable, que es precisamente como un hachazo sobre alguna región de nuestro organismo donde dejó de reproducirse el tejido cutáneo, donde dejó de ser vital el tejido cutáneo y parece atrófico. Bien, de estas tres podríamos decir que la más benigna sería la limitada. Es correcto porque esa no prolifera más, ahí se detiene, no avanza. No avanza y no hay ningún problema. En cuanto al diagnóstico, digamos, entre un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, ¿podría hacer la diferencia en cuanto al desarrollo de la enfermedad o no cambia mucho en realidad? Sí, definitivamente hoy en día se promueve mucho, no solo en las enfermedades reumáticas, sino en cualquier otra enfermedad, el diagnóstico temprano de la diabetes, el diagnóstico temprano de la hipertensión arterial, los flagelos de nuestros días. También en la reumatología, el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide y en la medida de lo que sea posible en enfermedades como lupus eritematoso y esclerodermia. Insisto, ante la sospecha, particularmente cuando existe el antecedente familiar de este tipo de padecimientos, hay que tener en cuenta. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Dije hace unos momentos, en base a lo clínico. Un buen internista, un reumatólogo, que es el especialista por excelencia en este tipo de padecimientos, favorecen mucho el diagnóstico, la sospecha diagnóstica temprana y particularmente establecer el diagnóstico, que se complementa con estudios de gabinete y estudios de laboratorio. Dentro de los estudios de gabinete, la radiografía de tórax, el esofagograma, que es un estudio radiográfico del tránsito intestinal, incluso la tomografía de la zona pulmonar, algunos estudios de laboratorio que incluyen la presencia de anticuerpos, porque existen anticuerpos, dijimos que son enfermedades de origen autoinmune, característicos de este tipo de padecimientos. Entonces, el estudio de los anticuerpos también es relevante porque determina también el llegar también a definir propiamente el diagnóstico. Los anticuerpos tienen diferentes patrones, tienen diferentes connotaciones en base a lo que el clínico está sospechando. Bien, aquí, ¿cuál sería la importancia, como en algunas otras enfermedades reumatológicas, del ejercicio, aún con limitaciones? ¿Cambia un poquito el panorama o no el que la persona haga algún tipo de ejercicio, la alimentación, que tenga su peso también adecuado? ¿Qué hay con esto? Sí, definitivamente. Propiamente en las enfermedades reumáticas no existe un patrón de recomendación de dieta, porque precisamente pues no hay un elemento en la dieta que contribuya al desarrollo de este tipo de padecimientos. Sin embargo, hablando ya en particular de la esclerosis sistémica progresiva y cuando existe el daño particularmente a la mucosa esofágica, al trayecto del intestino alto, pues sí, se dificulta el tragar, es la palabra correcta, se dificulta el paso de los alimentos estrictamente sólidos como un trozo de carne a través de la porción inicial del intestino. Entonces, recomendable es que en cuanto sea posible utilizar alimentos blandos, favorecen mejor el tránsito intestinal. Eso en cuanto a la consistencia de los elementos de la dieta. Otros elementos dietéticos, particularmente pues la disminución en la ingesta de sal, por la tendencia también a comorbilidades como la hipertensión arterial o el daño renal propiamente de la esclerosis sistémica progresiva, o bien mantener muy bien hidratada la piel, puesto que también dijimos es una enfermedad en la que la piel se ve directamente afectada y puede asociarse a otros cambios como sequedad en la mucosa, sequedad en los conjuntos lagrimales. Entonces son enfermedades que sí hay que hacer algunas recomendaciones dietéticas. Y en cuanto a ejercicio, bueno, en la medida que lo sea posible, mientras no se interrumpa la flexibilidad, pues hay que tratar de mantener justamente, Elvia, el movimiento. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial, hay que moverse,
hay que bailar, hay que, de verdad es que luego se nos olvida y pasamos mucho tiempo frente a la computadora. Hoy los jóvenes se mueven menos y sí, mi invitación siempre es muévanse, caminen, si van a tomar las escaleras eléctricas, pues mejor háganlo por las otras escaleras, la cosa es moverse. 3122-4200 y 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a la pausa. Bueno, pues ya estamos de regreso, casi terminando el tema de esclerodermia con el doctor Mario Salazar Páramo. Preguntando el número de tu consultorio, Mario. Sí, con mucho gusto. Un servidor se encuentra ubicado en Jesús García, 2447, planta baja, casi esquina con López Mateos Norte. Los teléfonos 3641-3042, 3641-3032. Y bueno, resaltar la importancia de un colegio médico en reumatología, porque a medida que ustedes estén mejor preparados, también el paciente va a recibir mejor atención, y tienes una invitación que hacer a todo el cuerpo médico. Sí, por supuesto, la representación a mi cargo del Colegio Mexicano de Reumatología hace una cordial invitación a todos nuestros radioescuchas, particularmente a los colegas médicos interesados en participar en nuestro 44º Congreso Mexicano de Reumatología, que se llevará a cabo este año en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mérida nos ofrece una gran oportunidad de estar presentes con el Congreso, que traemos diferentes ponentes de diferentes regiones del mundo, pero particularmente la congregación de los reumatólogos del país en la zona del Paseo Montejo, precisamente en Mérida, Yucatán. Ahí estaremos reunidos 10 al 14 de febrero. No se olviden consultar los pormenores en la página del colegio www.reumatología.org.mx. Y también un saludo a nuestros colegas del Colegio Jalisciense de Reumatología, encabezados por la doctora Araceli Arellano Valdés. Bien, tenemos un comentario de un radioescucha de Marcos Reyes. Bueno, nos desea feliz año, igual para ustedes y para todos los radioescuchas, que si podríamos explicar qué es Exasofis, pero yo creo que lo escribió mal nuestra querida productora. ¿Será esofagitis o será disfagia? Ah, lo del hombro. Ok, el problema que mencioné en el hombro. Ok. Bueno, pues a ver si lo contestamos adecuadamente. Pues le damos un feliz año también a todos los radioescuchas y particularmente a esta persona que nos acaba de comunicar. ¿No será? Sí, efectivamente, si lo entendemos por esofagitis, pues es una alteración del esófago por una irritación de uno de los síntomas, ¿no? De lo que hablábamos, que tiene problemas al deglutir, pero aquí dice de un problema que se mencionó que se podía tener en el hombro. Bueno, pues en el hombro puede haber lo que se conoce como tendinitis, tendinosis o exostosis también. ¿Eso qué se referiría? Y eso se refiere a cambios en la conformación del hueso, cambios en el volumen del hueso, tendinitis que puede aparecer en este tipo de padecimientos como la esclerosis sistémica progresiva, que pueden ser debido a irritación de los tendones. Creo yo que por ahí podríamos darle una respuesta. Nada más para finalizar el comentario sobre el tratamiento. No hay un tratamiento específico, querida Elvia, es un tratamiento en el que involucra en las diferentes etapas de lo que uno encuentre la enfermedad conforme uno va avanzando. Va desde medicamentos como esteroides, cortisona propiamente dicho, a medicamentos conocidos como inmunosupresores. Y bien también puede aparecer un nuevo tratamiento que es a base de lo que se conoce como medicamentos biológicos, todavía no totalmente aprobados para su uso en esclerosis sistémica progresiva, pero ya de una amplia experiencia mundial, particularmente con el rituximab, que está disponible en entidades del gobierno federal. No estoy seguro si precisamente en el Seguro Popular, pero sí algunos casos de esclerosis sistémica progresiva pudieran verse favorecidos con este tipo de medicamento que estaría disponible en Seguro Social y en el ISSSTE. ¿Es una enfermedad cara? Es una enfermedad crónica y cara, efectivamente, porque
los costos de la atención médica, los costos de los estudios de gabinete, de laboratorio, pero particularmente, por ejemplo, este último medicamento, efectivamente el costo puede exceder los 150,000 pesos en una aplicación. Sí, es una enfermedad cara. ¿Cuál es el pronóstico en una esclerosis sistémica progresiva? Yo lo reservaría a la evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si la enfermedad en la enfermedad no se identifican elementos de mal pronóstico como el daño pulmonar o el daño renal, bueno, pues puede sobrellevarse la enfermedad por largo tiempo. Sin embargo, si la enfermedad presenta ya síntomas y signos de daño pulmonar, daño renal, pues el pronóstico se va ensombreciendo. Y aquí estamos hablando de ¿cuántos años de digamos vida? Que hay... No quiero ser pesimista, pero hay que ver cuál es el pronóstico. Claro, puede haber sobrevidas de 5, 10, 15, 20 años. Y sí, es una enfermedad muy penosa. Es una enfermedad que puede ocasionar capacidades diferentes en los grupos en los que se ven afectados particularmente. Entonces, bueno, pues sí, acercarse muy importantemente al reumatólogo, que seguramente en Jalisco, en la República Mexicana, tendremos la oportunidad de conocer la opinión de diversos colegas que lo orientarán al público interesado en este tipo de enfermedad y seguramente sabrán resolver con precisión sus dudas y sus inquietudes. Claro, y hablando de la fibromialgia, que bueno, no es nuestro tema, pero podría confundirse en sus etapas iniciales. Es correcto. Sí. La fibromialgia es tan difícil a veces de diagnosticar, incluso por los reumatólogos, y entonces podríamos decir, bueno, pues a lo mejor es una fibromialgia porque no tengo muy claro, muy presente la esclerosis. La pregunta, querida Elvia, es relevante. En un minuto te voy a resumir todo esto, porque muchos de nuestros pacientes con fibromialgia, con reumatismos extraarticulares, generalmente hay que darles un seguimiento. La fibromialgia existe, es el todo me duele, y efectivamente hay que darles un seguimiento porque no sabemos en qué momento alguna de estas enfermedades evolucione a otra enfermedad reumática sistémica. Cuando gustes hacemos una entrevista sobre fibromialgia. Sí, que sería muy interesante. Sí, hemos tocado aquí el tema de fibromialgia, pero no está de más volverlo a tocar porque cuántas veces las personas con fibromialgia saltan de un especialista a otro especialista, incluso tocan con el psiquiatra, con el psicólogo, porque no, usted está bien, usted no tiene nada. Digo, sí sucede. Entonces, bueno, hay que estar como muy al pendientes de qué es lo que sucede y sobre todo insistir en hacer un diagnóstico oportuno, llevar un tratamiento. Aquí el tratamiento, entonces, bueno, pues ya lo mencionaste. ¿Qué otra cosa podría ayudar a un paciente con esclerosis sistémica? Pues yo diría que acercarse básicamente al reumatólogo, porque justamente cada caso debe ser contextualizado precisamente en lo que aqueja al paciente. Entonces pienso que lo más importante es estar cerca del reumatólogo. Y bueno, pues ya para finalizar por mi parte, darte las gracias, querida doctora Elvia, y también a Omar en la cabina, a nuestra productora Laurita Mora, a todos nuestros radioescuchas, desearles un feliz año, que se acerquen al Colegio Jalisciense de Reumatología, a los reumatólogos certificados de la entidad y al Colegio Mexicano de Reumatología este año, como dije, con nuestro congreso en Mérida, Yucatán. Y pues agradecido por la entrevista. No, bueno, agradecidos también nosotros por estar aquí esta mañana contigo abriendo el año nuevo. El doctor Mario, le recuerdo, Mario Salazar Páramo es presidente del Colegio Mexicano de Reumatología. Ya casi vas de salida, me dices, pero sí me gustaría, tenemos unos minutitos como para recordar para los que estén interesados en este congreso que viene en Mérida, que hablábamos que es hermoso Mérida, pero también con muchísimo calor y que sí vale la pena la actualización, vale la pena que se pongan en contacto contigo. Sí, definitivamente, con mucho gusto, a través de la página www.reumatologia.org.mx. Tenemos una página renovada, ahí pueden encontrar los detalles de lo que es el congreso. Es verificativo del 10 al 14 de febrero en Mérida, Yucatán, con la presencia de diferentes ponentes de corte internacional, de talla nacional, y bueno, pues ustedes saben que el reumatólogo siempre preocupado por la mejor atención a la población doliente de padecimientos reumáticos, no solo en Jalisco,
sino a nivel nacional. Bien, pues muchísimas gracias por esta valiosa información y bueno, yo los voy a dejar con una frase. Estamos iniciando año, estamos iniciando propósitos, la gente se pone feliz cuando empieza el año porque se da la oportunidad de hacer ejercicio, se da la oportunidad de comer mejor y sobre todo se tienen que dar la oportunidad de ser felices. Los voy a dejar con una frase de uno de mis autores preferidos, Jorge Luis Borges, escritor argentino, y tiene un texto muy bonito. Nada más les voy a dejar una frase que dice: he cometido el peor pecado que uno puede cometer, no he sido feliz. Los dejo con esta frase, los invito a ser felices y los invito a que nos escuchen el día de mañana en punto de las 10 en su Zona Saludable. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y les deseo un estupendo inicio de año.